Bienvenidos maquineras y maquineras a la primera MQG Talk de mayo. Hoy nos meteremos en el mundo de la creatividad y tenemos un especialista en el tema. Facundo Arena es escritor, productor musical y especialista en diseños creativos. También es fundador de Gaiki, su laboratorio creativo. Es el autor de Crear o Reventar y El Camino de la Creatividad. Tuve la posibilidad el año pasado de ir a una de sus masterclass y la verdad es que la rompe. Les aconsejo que tengan un lápiz y papel o una virome para hacer algunos ejercicios. Y algo muy importante es que cuando quieran hacer sus comentarios para las preguntas que hagan o para los ejercicios, seleccionen la opción panelistas y todos, así todos podemos leer. Ahora sí, damos por comienzo esta masterclass. Bienvenida, Facundo. Estoy habilitando pantalla y micrófono. Hola, hola, ahí estoy. Bueno, muchísimas gracias Barbie por la presentación, por la introducción. ¿Se me ve bien? ¿Se me escucha bien? ¿Alguna manito para arriba en el chat? Estaría bueno como para confirmar que estamos ahí transmitiendo correctamente. Mientras tanto, lo que voy a hacer es compartir la pantalla. Perfecto, bien. Hola Anabela, hola Juan Pablo, muchísimas gracias por confirmarme. Voy a compartir la pantalla de mi presentación. Pimba, acá está. Listo, perfecto. Bueno. Gracias la maquinita, gracias Barbie, Irene y todo el equipo de la maquinita por invitarme a este evento tan interesante e inspirador que están haciendo cada semana. Me parece que está buenísimo el tema a pesar de que estemos en cuarentena, tratar de buscar formas de recrearnos y de reinventarnos. Creo que no hay momento más pertinente que este de hoy, de alguna manera, que nos obliga, de alguna manera, a recrear una nueva normalidad y recrear un nuevo presente, para entender, de alguna manera, cómo funciona la creatividad, qué es el factor creativo, de qué manera podemos participar en él, de qué manera podemos sintonizar mejor con nuestra creatividad, y cómo ponerla al servicio de algo, concretamente, y la idea en esta charlita que vamos a tener durante esta hora, es que, por un lado, que entiendan un poco cómo funciona la creatividad. Les voy a compartir algunas herramientas, varias herramientas les voy a compartir, que creo que las van a poder aplicar en el día a día y que no requieren grandes esfuerzos. Y por otro lado, ver cómo es el pasaje entre la creatividad y la innovación. Me parece que ahí hay dos mundos muy interesantes, y si muchos de ustedes son emprendedores y tienen proyectos, tienen ideas que estén desarrollando y llevando adelante, está bueno que entiendan cuál es el proceso por el cual se pasa de un fenómeno creativo a un fenómeno de innovación, y les voy a compartir una especie de framework de innovación que creo que es un framework muy sencillo y creo que se puede implementar perfectamente ahora, en estos días de cuarentena, para que cada uno pueda repensar sus proyectos, sus ideas, sus emprendimientos, y empezar a tener algunos indicios de cuáles son las próximas acciones o pasos a seguir para innovarlos y justamente para poder recrearnos, ¿no? Yo hago una pequeña aclaración. Soy una persona que vengo estudiando la creatividad hace varios años y tengo un abordaje blando del proceso creativo, a diferencia de otros especialistas que quizás conocen o hayan leído. Hay muchos libros que abordan la creatividad desde una cuestión más bien lógica. Hay muchos libros que, por ejemplo, tienen esas consignas prácticas que son tipo incógnitas que tenés que descubrir para ejercitar tu creatividad, etcétera, o dilemas o paradojas. Yo la verdad que abordo el proceso creativo desde un punto de vista más blando, más amable, más subjetivo. Creo que la creatividad es propia de cada uno de nosotros. Creo que el camino de la creatividad es un camino que solo uno puede recorrer, y yo aporto algunas herramientas y algunas experiencias. Y por eso, hoy, en este webinar, vamos a hacer un par de ejercicios, 2 o 3, muy sencillos, que requieren que tengan lápiz y papel a mano. ¿Ok? Así que si no lo tienen, vayan buscando ahí corriendo, sáquenle un par de papeles a la impresora, lo que sea, y esténse preparados. Y vamos a empezar por eso directamente. Voy a saltear, voy a saltear mi propia presentación porque ya me la hizo Barbie y la hizo muy bien. Y lo primero que vamos a hacer, yo les voy a dar, antes de hablar de la creatividad, yo les voy a dar a partir de ahora 1 minuto
para que en una hoja en blanco, ahí abajo dice la consigna, en una hoja en blanco van a dibujar tantos puntos como años tenga cada uno. ¿Y puntos cómo? Puntos en cualquier lado, no hace falta que tengan ningún orden en particular, van a ser puntitos, como lunarcitos en esa hoja de papel, ¿ok? 1 minuto y medio para hacer esta consigna, yo tengo 37, así que procederé a dibujar en mi hoja 37 puntos, ¿sí? Y si van terminando, me pueden poner ahí en el chat, listo, ya, ok, terminé, etcétera, y así vamos sabiendo si cada uno de ustedes ya tiene todos los puntitos. Ah, pará, lo que me pasó es terrible. Como estaba hablando mientras dibujaba los puntos, perdí la cuenta. A ver, 1, 2, 3, no, me faltan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9, 10. Ahí va, Dani tiene 32, perfecto. Ezequiel, Agus, listo. Bueno, esta es mi hoja con mis 37 puntos. Che, soy el más viejo. 27, qué bueno estar rodeado de gente tan joven. Me alegra y me deprime un poco al mismo tiempo. Ah, no, bueno, ahí tenemos el 52, muy bien. Vamos que la juventud se estira. Bueno, esto es lo que tenemos que tener al momento. Y lo que vamos a hacer con esto ahora es dejarlo a un costado. Y después volvemos. Dentro de un ratito volvemos a esto. ¿Sí? Bien. ¿Por qué dibujamos puntos? Porque de las tantas definiciones de creatividad que existen cuando uno busca en los diccionarios y en la Wikipedia y etcétera, yo me enamoré de una definición que es la definición que aportó Steve Jobs en su famoso discurso de la Universidad de Stanford. Uno cuando busca creatividad va a encontrar conceptos e ideas que tienen que ver con la originalidad, con la innovación, cuando uno crea un producto nuevo, etc. Y Steve Jobs en ese momento dijo, sí, está bien, la creatividad es todo eso, pero detrás de todo eso, si uno simplifica el proceso creativo al máximo, la creatividad es simplemente conectar los puntos. Conectar los puntos como esos jueguitos, ¿vieron cuando uno le compra a los chicos esos cuadernos para que conecten los puntos y se forma el dibujo de un conejo o de un plato o de una flor? Bueno, el proceso creativo es exactamente lo mismo. Y es probable que ustedes se estén preguntando, bueno, ¿qué son los puntos? Y yo ahí abajo se los puse. Los puntos pueden ser cualquier cosa que forme parte de nuestra realidad y de nuestra vida. Los puntos pueden ser experiencias, los puntos pueden ser emociones, los puntos pueden ser información, pueden ser datos, pueden ser contactos, pueden ser objetos, pueden ser herramientas, pueden ser intuiciones, puede ser cualquier cosa. Son mis elementos, ¿sí? Supongamos, yo tengo, un elemento es un martillo, otro elemento es un pedazo de madera, otro elemento es un clavo. Conecto esos 3 puntos, clavo la madera utilizando el martillo y hago un estante. Y eso es un proceso creativo en sí mismo. Combiné 3 elementos y de esa combinación surgió algo más, ¿sí? Así funciona el proceso creativo básicamente. Cuando uno combina elementos, cualquier elemento, pueden ser 2 personas. 2 personas se conocen en un bar, empiezan a conversar, pegan onda y sale un emprendimiento. O 2 personas se conocen, no sé, en un boliche, se enamoran, forman una familia. Eso es un proceso creativo también, ¿sí? Y eso mismo se puede hacer, cuando uno entiende que la creatividad es así y funciona de esa manera, uno puede transpolarla y la ves en todos lados. Básicamente la ves desde el momento en que explotó el Big Bang, ves que el universo está todo el tiempo conectándose, generando nuevas cosas, retorciéndose, conectándose con otra cosa, generando estrellas, planetas, etc. Lo mismo pasa con nosotros, que somos seres esencialmente creativos. Tenemos la capacidad de darnos cuenta cuáles son nuestros elementos, ¿sí? Y de qué manera podemos conectarlos. Entonces, ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer un nuevo ejercicio, y para esto les voy a dar otro minutito más, ¿sí? Lo que quiero es que ustedes piensen en cuáles son acá puse 5, pero pueden ser 3, 4, 5 elementos. Elementos que los representan, digamos, que hacen a lo que son ustedes, ¿sí? Pueden ser objetos, pueden ser momentos, pueden ser actividades, pueden ser hobbies, pueden ser, no sé, cualquier cosa que ustedes sientan que lo representan. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Yo soy músico y soy escritor. Mis elementos son el piano, la guitarra, la voz, la escritura y la computadora, porque mucho de lo que hago lo hago con la computadora. ¿Ok? Entonces, les voy a dar ahora 1 minutito y medio para que piensen 3, 4, 5 elementos que formen parte de algo muy suyo, muy de su vida, muy de su esencia como seres humanos. Insisto, pueden ser cosas que les gusten,
objetos que tengan ahí, un objeto favorito puede ser, también puede ser un recuerdo. ¿Ok? Vamos a escribirlos. Lo que necesito es que esos elementos los escriban al lado de algunos de los puntos que han dibujado en sus hojas. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, un elemento mío, un elemento que me representa como persona es el piano, entonces al lado de un punto voy a poner piano. Ustedes hagan lo suyo, ¿eh? Otro voy a poner la guitarra, la computadora, la escritura. Y ahí voy a terminar ahí. Bueno, en la medida que los vayan teniendo, van a tener su hoja con sus puntitos y al lado de cada uno de esos puntitos van a tener sus elementos. No se limiten, si de repente tienen más de 5 elementos, pongan más de 5. Yo puse 5 porque hay veces que hay gente que se le ocurre 1, 2, 3 y no mucho más que eso, y cuando uno dice 5 como que los obligas a pensar un poquito más, ¿no? Así que bueno, 30 segunditos más, por favor me ponen ahí en el chat si ya pudieron escribir algunos elementos y seguimos. Muy bien, Irene ya tiene los suyos. Este es el momento en el cual me gustaría poner música. En los talleres presenciales pongo música. Para trabajar, porque la música inspira, ¿no? Y setea ahí como un clima más positivo. ¿Estamos? 10 segunditos más y avanzamos. Muy bien, buenísimo. Bueno, vamos a seguir. Mientras yo sigo hablando y si se les ocurren otros elementos, los pueden escribir acá en su papel, no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa cuando uno conecta los puntos? Cuando uno conecta estos elementos, sucede lo que se llama el fenómeno creativo, o surge una idea. ¿Sí? Las ideas son básicamente la combinación de 2, 3 o 4 elementos. Como les decía antes, las personas se conectan, hacen que sus elementos se encuentren, forman un emprendimiento, desarrollan un videojuego, arman un negocio, tienen un proyecto. Básicamente las ideas suceden cuando yo empiezo a conectar elementos. Y acá viene lo más importante. Como uno puede conectar cualquier cosa con cualquier cosa, la gracia del proceso creativo es que uno conecte cosas suyas. Por eso les estoy haciendo pensar en cuáles son sus propios elementos. Porque no hay nada peor que meterse en un proceso creativo de innovación en donde no hay nada de uno, en donde no hay nada que sea propio tuyo, en donde vos sientas que no estás representado de alguna manera en particular. ¿Sí? Entonces, el primer paso es, cuando uno hace, digamos, un trabajo de brainstorming o de ideación o de ese tipo de cosas en los talleres, es, bueno, miremos para adentro, veamos qué son las cosas que me gustan, cuáles son mis elementos que me representan, y después veo cómo los puedo conectar con el resto de las cosas. Y como les decía, los puntos generan ideas, y las ideas necesitan atención, básicamente por la razón de que las ideas son imaginarias. O sea, ¿dónde suceden las ideas? Me voy a encuadrar en la cámara para que se vea mejor mi cabeza. Acá. ¿Se ve? Las ideas suceden acá. No significa que acá esté todo el proceso creativo, porque uno de mis elementos puede venir a través de una emoción, o puede venir a través de uno de mis sentidos, de tocar algo, de olfatear algo, de saborear algo, de hablar o de escuchar. O sea, el cuerpo forma parte del proceso digamos, de inspiración. Pero lo cierto es que la cabeza conecta los puntos. ¿Sí? Los científicos y los especialistas dicen que tenemos entre 60.000 y 90.000 pensamientos por día. Razón por la cual vos tenés una idea y si no le prestás atención a esa idea, ¡pumba!, se la llevan puesta los otros 60.000 pensamientos. Y el ejemplo que suelo dar es el siguiente. Vos tenés, generalmente se nos ocurren ideas en el baño, ¿no? O en la ducha. Que es el lugar donde uno está, donde te estás duchando, estás calentito, estás en tu mundo, estás relajado, relajada, bajas un poco la guardia mental, se te ocurre una idea, ¿sí? Y en el momento que se te ocurre la idea, te emocionás y decís, wow, esta es la idea de mi vida, está buenísima, yo lo doy para adelante y con esto nos salvamos todos, es un reemprendimiento, me encanta, perfecto, bien, listo. Salí de la ducha, la anotás para no olvidártela, lo que sea. Al otro día te levantás, pensás en tu idea y te parece que está buena, pero no está tan buena como ayer. Está buena, pero no tan buena. Y al otro día te levantás y capaz que te llegó, no sé, una intimación, una carta de documento, tenés un mambo con algún compañero de trabajo, lo que sea, estás preocupado o preocupada, pensás en tu idea y decís, esta idea es una porquería, ¿cómo se me ocurrió a mí? Y la dejás, la abandonás. Y la razón por la cual pasa eso es porque las ideas no solo son frágiles a los otros pensamientos que tenemos,
sino que además son muy permeables a nuestros estados de ánimo y a nuestras emociones. Entonces, si yo pienso en mi idea cuando estoy emocionado porque recién la tengo, mi cuerpo está lleno de hormonas que tienen que ver con la dopamina, con la adrenalina, con la felicidad y con el placer, mi idea se impregna de esa emoción y yo creo que mi idea está buenísima. Ahora, si yo después pienso en mi idea cuando tengo el cuerpo repleto de emociones relacionadas con la ansiedad, la preocupación, el estrés, lo que va a pasar es que esta idea me parezca una porquería y que me parezca que no vale ni la pena trabajar en eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con una idea cuando la tenemos es salvarla de nosotros mismos. ¿Sí? Somos los primeros que matamos las ideas. Y la forma de salvar nuestras ideas es prestándoles atención. ¿Y cómo se logra la atención? Bueno, básicamente, dándoles entidad. Lo primero que yo suelo recomendar cuando alguien tiene una idea es que se la saque de la cabeza. Sacártela de la cabeza es escribirla en un papel, escribirla en un cuaderno, ponerle nombre. Cuando uno le pone nombre, la bautiza. ¿Sí? Y esa idea pasa a ser algo, pasa a ser una entidad que te trasciende. Si vos no le pones un nombre a tu idea, es como si de alguna manera vos tenés un bebé y no le pones nombre. ¿Y qué es el bebé? Y es un bebé, está ahí, es un ser humano. Pero en cuanto le pones de nombre Pablo, tiene cara de Pablo, o de Daniel, o de Laura, o de Micaela, ¿viste? Es muy loco, pero funciona así. Uno le pone el nombre al bebé y el bebé tiene cara de eso y empieza a actuar como eso. Bueno, lo mismo pasa con las ideas. Cuando vos te la sacás de la cabeza y la escribís, la idea inmediatamente cobra entidad propia. Y lo próximo que podés hacer es empezar a investigar y a regarla con información. ¿Qué significa regarla con información? Significa, lo que te digo, hacerte preguntas. Vamos a hablar dentro de un ratito del tema de las preguntas. ¿Qué tan viable es? ¿Qué necesito? ¿Qué me falta? ¿Qué le puedo aportar? ¿A quién le puede servir? ¿Quién recorrió un camino similar? ¿Cómo le fue? Etcétera. Uno puede regar la información de muchísimas preguntas. Cada pregunta después amerita su respuesta, ¿no? O sea, tenés que salir a investigar y a relevar información para regar esa idea. Yo siempre recomiendo que una vez que vos encarás un proyecto o un emprendimiento, compres un cuaderno en donde vas a volcar toda esa información. Porque el cuaderno incluso es un objeto que empieza a representar tu trabajo. Y si hay algo que necesitamos los seres humanos cuando estamos trabajando en un emprendimiento o en un proyecto, son confirmaciones permanentes del progreso de nuestro trabajo. Porque muchas veces, a raíz de nuestros estados de ánimo y de la vida misma, empezamos a pensar que todo es una porquería, o que no vale la pena, o que no vale malo, etc. Y cuando vos tenés algo que te recuerda que venís laburando en algo, como un cuaderno lleno de anotaciones y de ideas, eso te ayuda mucho más a sobrellevar los momentos de vulnerabilidad emocional a nivel emprendedor. Bien, entonces le pones nombre, la regás con información, investigás un montón y después la desarrollás con un método. Métodos de desarrollo de ideas hay muchísimos. No nos va a alcanzar la clase de hoy para investigar, pero les puedo aportar uno como el Design Thinking. Si googlean Design Thinking van a encontrar que es un framework de desarrollo de ideas muy concreto, es muy práctico, arranca con la empatía, termina con un prototipo, en el medio uno va haciendo todos los pasos intermedios, la planificación, la investigación, etc. Y después vas iterando por versiones. Investiguen, googleen métodos de desarrollo de ideas, van a encontrar un montón. El método SIT, método del pensamiento inventivo sistemático, también se usa muchísimo. En fin, y si no me escriben después un mensajito por privado o me mandan un mail y les comparto algo de material. No es el tema de esta reunión. El tema de esta reunión es entender cómo funciona la creatividad y cómo pasar de la creatividad a la innovación. ¿Sí? Algo iba a decir respecto a esto y se me fue, pero no importa. Si se me ocurre, después lo recordamos. La cuestión es que en cuanto antes me saque la idea de la cabeza, mejor. Y cuanto antes pase del imaginario a la acción, mejor. ¿Sí? Porque la realidad también me empieza a enseñar muchas cosas de mi idea. Muchas veces cuando uno empieza a trabajar en un proceso creativo, empieza como a prever todo lo que va a pasar. Y le digo algo, si uno puede prever todo lo que va a pasar, es muy poco probable que el resultado sea creativo. Porque uno está condicionando permanentemente la dinámica de lo que va a suceder. Entonces, hay que hacer lugar al juego, hay que hacer lugar a la improvisación, hay que hacer lugar a la realidad, y la forma de hacer todo eso es entrando en acción. Ahora, hacia el final de la charla les voy a proponer una consigna que justamente tiene que ver con eso. Vamos a dejarlo el tema a un costado. ¿Sí? Ahora bien, cuando uno trabaja en un proceso creativo, cuando uno está trabajando en su idea, entra en lo que se llama el famoso ritmo creativo. ¿Sí? No es que uno empieza a trabajar una idea y siempre está inspirado y siempre fluye la cuestión. No, uno va pasando por etapas. Y vamos a cerrar esta primera parte con esto. El ritmo creativo. Yo lo resumí en 3 grandes etapas. La primera de ellas se llama el famoso estado de flow, que sería estar como el chino este que baila, estar como muy en la tuya. El estado de flow
Hay un libro que se llama El estado de flow, justamente, de un científico que es muy famoso, cuyo nombre no puedo pronunciar, Mikhail, ¿verdad? No me acuerdo cuánto, pero si lo googlean les va a aparecer. El tipo estudió qué es el estado de flow y cómo funciona. Y básicamente es un estado en el cual vos estás muy conectado con lo que estás haciendo, lo que haces te inspira mucho, te entusiasma, te emociona, y se te pasan las horas volando. Y creo que a todos nos pasó eso alguna vez en la vida, de que estamos haciendo algo que nos conecta mucho, nos representa, sentimos que la cuestión fluye, y está buenísimo, y se te pasan las horas volando, y capaz que estás toda la noche escribiendo, toda la noche proyectando, y dices, ¿cómo son las 6 de la mañana y se me fue el día? Sí, bueno, ese es el famoso estado de flow, ¿sí? Para que se dé el estado de flow se tienen que dar dos condiciones. Número uno, tenés que estar haciendo algo que en algún punto te guste. Nunca vas a entrar en estado de flow si no estás haciendo algo que no tenga nada de relación con las cosas con tus elementos, con lo que justamente estábamos hablando antes, ¿sí? Y segundo, lo que estás haciendo tiene que representar un desafío para vos. Tiene que estar un poquito por encima de tus posibilidades. Tiene que estar un poquito por arriba de lo que vos creés que podés hacer. Te tiene que, de alguna manera, representar un desafío. Ay, gracias Dani, por poner el nombre impronunciable. Ahí está, Mihaly Csikszentmihalyi, año 2009. El flujo o estado de flow es un estado subjetivo que las personas experimentan cuando están completamente involucradas en algo, hasta el extremo de olvidarse del tiempo, la fatiga y todo lo demás. Y acá es algo muy interesante, porque mucha gente cuando viene a hacer los talleres de creatividad conmigo en el laboratorio, me dice, no, a mí me encantaría tener un emprendimiento o ser creativo en lo que hago, pero la verdad es que estoy muy cansado y no tengo ganas. Y esto parte de una premisa que es falsa. Cuando uno empieza a trabajar en un proceso creativo que está relacionado con sus elementos y entra en estado de flow, tu creatividad te energiza, en vez de quitarte la energía. Justamente te llena de ganas de más, ¿sí? Y esa energía después la podés volcar en tu emprendimiento, la podés volcar en otros aspectos de tu vida, ¿sí? En fin, el estado de flow es algo en lo cual todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos conectado, pero si lo buscamos, ¿sí? Si trabajamos en un proceso creativo, puede ser que venga más seguido, pero no dura para siempre. Después viene lo que se llama el trabajo pesado. Y a mí me encanta esta imagen de Rocky. ¿Viste? Todos habrán visto alguna de las películas de Rocky. Rocky tiene un momento en el cual no quiere pelear. ¿Viste? Empieza la película, no quiere pelear, por algún mambo él no quiere pelear, se quiere retirar del boxeo. Pero de repente viene un desafío. Se queda sin plata, no sé, tiene que superar algo personal, etc. Entonces acepta el desafío. Y ahí arranca el trabajo pesado. El trabajo pesado es básicamente entrenar para él. Es todos los días levantarse a las 8 de la mañana y salir a correr con su hoodie ahí, y correr y entrenar y saltar la soga. Y en el proceso creativo hay una etapa en la cual hay que hacer el trabajo pesado. Suelo dar el ejemplo del famoso lobo marino que representa Alfajores Habana, que está en Mar del Plata, delante del Museo de Arte de Mar del Plata. Es una obra de Marta Minujín. Creativamente es maravillosa. A Marta una vez se le ocurrió hacer un lobo marino gigante hecho con alfajores Habana. Todo representa Habana. Todo representa Mar del Plata. Perfecto. Maravilloso. Ahora después, en algún momento, Uñato tuvo que ir y empezar a pilar los pedacitos de chapitas para darle forma al lobo marino. Y eso es un trabajo duro y parejo, no hay otra. Mucha gente cuando llega a ese estado empieza a pensar que la cosa se pone pesada, ¿viste? Y entonces, no, se me está haciendo áspero, me está costando mucho, avanzo lento, te dicen. No avanzo a la velocidad que me gustaría, etcétera, etcétera. Y estás como pensando todo el tiempo que si no estás en estado de flow, no estás fluyendo y la cosa no te funciona. Cuando en realidad lo que tenés que hacer cuando estás en esta etapa es bajar un poco la marcha, ir a paso un poco más tranquilo, pero más firme, y entender que todo proceso creativo tiene trabajo pesado, todo emprendimiento tiene trabajo pesado. En algún momento hay que ponerse el culo en la silla y laburar. Yo doy el ejemplo siempre de cuando arranco a escribir un libro nuevo, al principio estoy en estado de flow y me fluyen las palabras. Y a los 3 capítulos es trabajo pesado. Y me digo, tengo un mantra, que es si no pongo el culo en la silla, el libro no se va a escribir solo, y esto es lo mismo. Pero uno lo tiene que hacer sabiendo que eso es parte del proceso creativo, como también lo es parte la tercera etapa, que yo la llamo la pausa, básicamente. En algún momento todos tenemos que parar, todos tenemos que detener lo que estamos haciendo, descansar, desconectarnos de nuestro proceso creativo, de nuestro emprendimiento, de nuestro proyecto, tomar aire, salir a buscar inspiración en otras cosas, tener otros estímulos, para después poder volver, mirarlo y decir, mira, la cosa no era como la veía, siempre cuando volvés lo ves con otros ojos, ¿sí? Y una de las consignas que nosotros damos cuando trabajamos con emprendedores y con gente que tiene proyectos es que todo el tiempo vos tengas este semáforo,
y te preguntes a vos mismo o a vos misma en qué etapa del proceso creativo estoy. ¿Estoy en estado de flow? ¿Me fluye bien a disfrutar? ¿Estoy en trabajo pesado? Bueno, listo, bajamos la marcha y vamos avanzando a paso más firme. O estoy en una etapa en la cual tengo que parar. Y paro sin culpa, porque algo que pasa es que todo el mundo para con culpa. Uy, no, yo debería estar trabajando, no me fluye. Mucha gente piensa que se desenamora de su emprendimiento, de su proyecto y lo abandona en este momento de la pausa. Cuando en realidad lo único que tenés que hacer es descansar, parar un poco y después volvés y después seguís y está todo bien. Te vas a dar cuenta que te podés reconectar y que todo el tiempo podés pasar de un estado a otro. Todo el tiempo podés pasar de flow a trabajo pesado a pausa, de pausa a flow, de flow a pausa, etc. La creatividad tiene mucho de impredecible. ¿Sí? Bien. A ver cómo venimos. Vamos a hablar de las resistencias. Y para hablar de las resistencias, vamos a hacer dos cosas. Número uno, voy a abrir el foro a preguntas. Vamos a hacer una primera pausa. A ver si tienen preguntas concretas que quieran hacer respecto a lo que sucedió hasta ahora. Yo estoy abriendo acá el panel de preguntas y respuestas. No estaría viendo preguntas. A ver, tiqui, no hay preguntas. O yo estoy siendo muy claro, o están todos mirando los Simpsons y dejaron acá el webinar abierto. Si alguien tiene preguntas, las puede poner acá en el panel de preguntas, o las puede poner acá en el chat, yo las puedo leer al aire, y les doy un minutito para que piensen. Ahí Luciano me dice, va un 10, métele. Perfecto, vamos a ver si cae alguna otra pregunta. Vamos a tomarnos un minutito para responder antes de avanzar, pero tampoco quiero como llenarlos de data y que después les explote la cabeza y no quede nada. A ver, Irene, me dice, yo tengo una pregunta. Ok. Mientras descanso la garganta con mi tecito. Ya se hizo de noche. Buenísima pregunta. Irene en el chat me pregunta cuánto tiempo está bien para parar. Y la verdad es que no tengo una respuesta. A veces la pausa requiere un par de horas. A veces la pausa puede ser un día, a veces la pausa puede ser una semana. ¿Sí? Lo importante es lo siguiente, porque todo depende de la actividad que estés desarrollando y de la carga energética y horaria que te amerite a vos. ¿Sí? Muchas veces, digamos, la bisagra o el umbral básico para que suceda este clic y este cambio de canal es el cambio de día. ¿Sí? Cuando vos cortás una actividad, te vas a comer, salís a correr, hacer lo que querés, después te bañás, te vas a dormir y al otro día te levantás y eso es como un nuevo capítulo. Y eso ya te ofrece, de alguna manera, la posibilidad de mirar para atrás y tener una mirada más fresca. A veces un día no alcanza, a veces hay que parar 2, 3, 4, 5 días. Pero lo que sí podés hacer es cada tanto, mientras estás en esa pausa, tener pequeñas aproximaciones y decir, bueno, no me voy a poner a trabajar porque estoy haciendo mi pausa activa, por decirlo de alguna manera, pero por lo menos voy a tratar de leer lo que venía haciendo, voy a tratar de mirar el fruto de mi trabajo y ver qué me provoca. Y si veo que ni siquiera tengo ganas porque todavía estoy requemada, bueno, espero un poquito más. Y si veo que el solo hecho de mirarlo un día después me dispara una idea, bueno, quizás sea momento de empezar a trabajar nuevamente en eso, ¿sí? Siempre dando pequeños pasos. Y acá, Caro me dice, ¿cómo reconocer la diferencia entre auto-boicot y reconocer que la idea no va? Excelente pregunta, bien, buenísimo que me hiciste esa pregunta. Perfecto. Y para responderte esta pregunta voy a pasar al próximo tema y después voy a volver por si no queda claro. ¿Ok? Lo que vos me preguntás tiene muchísimo que ver con la resistencia. Lo que se llama la resistencia, que es todo lo que nos pasa cuando trabajamos en una idea, en un proyecto o en un emprendimiento dentro de la cabeza. De un lado aparece el angelito que te dice, che, qué buena idea, vamos, está buenísimo, sos un emprendedor, dale para adelante, etcétera, ¿no? Y de otro lado aparece el demonio, que a cada rato te dice, no, sos un nabo, eso no va a funcionar, no, ¿para qué estás trabajando en eso? Estás perdiendo el tiempo, te va a ir mal, etcétera. Entonces nosotros estamos en el medio, estamos entre el angelito y el diablito, que son las resistencias. Y para entender cómo funcionan las resistencias, les voy a proponer un ejercicio. Tomen todos lápiz y papel. Me encantaría poder verlos, pero no puedo. No importa, tomen todos lápiz y papel, agarran su cuaderno y les voy a pedir que como consigna, les voy a dar un minuto para que dibujen esta mariposa lo mejor que puedan. ¿Ok? Y a la medida que van terminando me ponen ya, listo, ok, acá en el chat. Yo voy a dibujar la mía. ¿Sí? Voy a buscar una hoja en blanco. Bueno. Lo único que tienen que hacer es dibujar esta mariposa lo mejor que puedan. Y este ejercicio es espectacular porque me permite explicar el tema de las resistencias
con una cuestión muy experimental y muy física. No se lo van a olvidar nunca más. Voy a dejar de hablar porque si no, no voy a dibujar mi mariposa. Procedo a dibujar mi mariposa lo mejor que puedo. Ahí voy. Tiki, 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 tiki. Esta de mariposa la he dibujado 1000 veces mal, porque soy muy malo dibujando, pero no importa. Me voy a sacrificar por el, ¿cómo es? Por la causa. Tiki, tiki. Tengo un ala. Tiki, tiki. Y tengo la otra ala. Tiki, tiki. Y ya, creo que la tengo. Esta es mi mariposa. Esto es lo mejor que yo puedo dibujar, la mariposa que está en pantalla. Así que los espero un cachito más hasta que empiecen a aparecer los primeros ok, listo. Y vamos a pasar a la continuación de esta consigna. Y está todo bien si sale fea, ¿eh? Acá no, esto no es un concurso de dibujo para nada. Ahí Luciano la tiene. Tatu también, Dani también. PC Game también, Cata también. Bueno, todos tenemos nuestra mariposa. Bien, vamos. Bueno, viene Anabela, viene Ezequiel, perfecto. Bien. Muy bien, Caro. Perfecto. Parte 2 del ejercicio. Van a dar vuelta a la hoja, ¿sí? O en otra página. Van a dibujar la misma mariposa, exactamente la misma mariposa, pero con la otra mano. O sea, si yo soy diestro, la tengo que dibujar con la mano izquierda. Y si yo soy zurdo, la tengo que dibujar con la mano derecha. Y lo que quiero que hagan es que mientras la dibujen, presten mucha atención a lo que sienten, a lo que piensan y a cuáles son, digamos, las emociones perceptivas del cuerpo. ¿Sí? Porque me gustaría que me lo compartan acá en el chat. Dibujen la misma mariposa con la otra mano, prestando atención a lo que les pasa físicamente. Y después me cuentan acá en el chat. Yo procedo a dibujar mi mariposa con la mano izquierda porque yo soy derecho. Se escucha música de fondo porque está mi mujer dando clases de música también en este mismo momento. Esta casa se ha convertido en un instituto virtual. Tiki, 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 tiki. Ah, Dios. Creo que me estoy superando en el dibujo de mariposa con mano izquierda. No, Ezequiel, la idea no era que pienses que sos un inútil. No, 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 no. Ahora vas a ver la mía y te vas a dar cuenta que el inútil acá soy yo. Para que ya termino. Presten atención a lo que sienten, a lo que les pasa, a cómo reacciona su otra mano. Ahí está. Bueno, listo, dice Agus. Anabela dice que le salió una mariposa diabólica. A mí también, mirá. A ver si la puedo acercar. No tiene antenas, tiene cuernos. Victoria dice, me dio bronca y después me gustó el desafío, me divertí. Mi mariposa me odia. Lo que pasa cuando uno hace algo con la mano dominante, o sea, cuando uno hace algo con lo que domina, Luciano dice, me sentía discapacitado. Cuando uno hace algo con lo que domina, es que uno lo tiene bajo control. Y lo hace tranquilo y lo puede disfrutar y puede prever hasta incluso cómo pueden salir todo, ¿no? Hace algo que lo controla. Tato dice, tuve que sacar la lengua todo el dibujo para concentrarme. A mí me repasa eso. Yo saco la lengua para estacionar marcha atrás siempre. No sé por qué. Es algo que todavía tengo pendiente de investigar. Bueno, pero cuando uno utiliza la mano no dominante, en mi caso la mano izquierda, se mete en terreno inesperado, se mete en un espacio que no puede controlar, se mete en un espacio en el cual la mano empieza a actuar de maneras sorpresivas, el resultado, lo que ves, no es lo que esperás, te genera frustración y te genera necesidad de control, ¿sí? Te genera la necesidad de que esta mano realmente reaccione como quiero y no pasa. Bueno, lo mismo pasa cuando uno está trabajando en un proceso creativo. Los procesos creativos son esencialmente incontrolables, si son verdaderamente creativos. Esa es la gracia de la creatividad, que uno tiene el control hasta cierto punto, y que todo lo demás es obra de la creatividad, de la inspiración, de la musa, de la realidad, de lo que venga. Lo que pasa es que muchas veces todo eso que forma parte del mundo de lo incontrolable se convierte en resistencias.
¿sí? Se convierte en cosas que no queremos. Yo no quería que mi mano izquierda dibuje tan mal mientras lo dibujaba, pero la verdad es que sí, ¿sí? Y esas resistencias toman el color de estas palabras que yo les comparto acá. La vergüenza, el temor al fracaso, el miedo, el desgano, el autoboicot, la inseguridad, el famoso bloqueo creativo, el poco tiempo, ¿sí? La inseguridad, las dudas, el cansancio. Ahí Rafa me dice, yo pensé que tenía desconectada mi mano izquierda de mi cerebro. Empezás a sentir eso, ¿sí? Y todo eso tiene que ver con cosas que no podés controlar, y las cosas que no podés controlar se convierten en resistencia. Entonces, lo que te quiero decir es lo siguiente. No existe proceso creativo sin resistencias. ¿Por qué? Porque no existe proceso creativo sin algo que no puedas controlar. Proceso creativo básicamente es como un rato escribir con la mano derecha y un rato largo escribir con la mano izquierda, y un rato escribir con la mano derecha y un rato largo escribir con la mano izquierda. Y mientras escribís con la mano izquierda, te va a dar vergüenza, vas a tener miedo al fracaso, vas a tener desgano, te vas a autoboicotear, vas a sentir inseguridad, vas a sentir todo esto que me decía recién, se me fue quien me hizo la pregunta. Ahora voy para atrás, que te quiero dar el crédito por la pregunta tan atinada. Acá está, Caro. Cómo reconocer la diferencia entre auto-boicot y reconocer que la idea no va, ¿sí? Todo esto forma parte de ese diablito. Todo esto forma parte de esas resistencias, de esas cosas que pueden aparecer. Entonces, ahora respondo a tu pregunta, Caro. ¿Qué se puede hacer con esto? Y cómo uno puede identificar si se trata realmente de auto-boicot o se trata de una idea no viable. Bueno, básicamente lo que uno tiene que hacer con sus ideas es tener un plan. Y el plan es el siguiente. Todo eso que forma parte del universo de las resistencias, los miedos, los bloqueos, el autoboicot, etc., forma parte del universo de lo imaginario, o sea, está acá adentro. Yo me puedo ver a mí mismo fracasando, yo me puedo ver a mí mismo yéndome mal, yo me siento que no estoy a la altura, todo eso lo creo acá dentro de mi cabeza. Si yo apelo a los recursos imaginarios para superar mis resistencias, lo más probable que suceda es que yo encuentre que mis resistencias encuentran nuevas excusas. Las excusas funcionan como los ladrones cuando entran a robar una casa de varios pisos, entran por abajo, empiezan a desbaratar todo, de repente escuchan que viene la policía y se escapan al primer piso, ¿no? Entonces cuando entra la policía por abajo, ellos están en el primer piso, cuando la policía escucha que están en el primer piso, los ladrones se van por el segundo, cuando van al segundo, los ladrones se van por los techos. Las resistencias y las excusas, todos los bloqueos y las vulnerabilidades funcionan de la misma manera. Cuando yo me respondo, no voy a tener vergüenza porque me va a ir bien. Inmediatamente aparece el diablito de nuevo que te dice, no, ¿sabes qué? Vas a tener vergüenza porque ya te pasó una vez que bla, 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 bla. Entonces, responderle a las resistencias con armas imaginarias va a resolver el asunto, pero hasta ahí no más. ¿Y qué podemos hacer? Podemos apelar entonces al otro aspecto del proceso creativo, que es la realidad y es la acción. Y entonces lo que te quiero decir es que si vos tenés resistencias, apeles a la acción, apeles al hacer, para que la realidad, que es algo que te trasciende, que está más allá de tu cerebro, te demuestre que quizás las cosas no son como vos pensabas. Yo le doy un ejemplo muy concreto. Siempre que tengo que dar una charla para mucha gente, estoy a punto de salir al auditorio o al escenario o lo que sea, y mi cabeza empieza a decir, no, pero se te va a nublar la vista y no vas a poder pensar y te vas a bloquear. Y entonces me empiezo a imaginar todo eso. ¿Sí? Te lo empezás a imaginar. Ahora, si yo en ese momento salgo corriendo y no entro en contacto con la acción, lo más probable es que el resto de mi vida piense que no puedo dar una charla en público. Pero no, salgo y hablo, y a veces tengo bloqueos, y a veces me confundo, y digo, uy, perdón, me confundí, y la cosa la trasciendo y pasa. Y cuando termino de dar una charla me demuestro a mí mismo y le demuestro a mis resistencias. En realidad la realidad era nada que ver a lo que yo me imaginaba. ¿Sí? La realidad, en el 90% de los casos, suele superar a nuestra ficción personal. Por lo cual, si vos no sabés si tu idea responde a un autoboicot o responde a que la idea no es viable, lo primero que tenés que hacer es testearla cuanto antes y empezar a aprender de la realidad. Porque para identificar la viabilidad de una idea, vos necesitas datos, necesitas información. Y esos datos y esa información vienen del mundo real, no vienen de acá adentro. Acá adentro está la idea, está la imaginación, está el juego, está la fantasía, está la planificación, está todo eso. Pero el mundo real es lo que te va a demostrar si tu idea está lista, si le falta, si tenés que pivotear o lo que sea. ¿Cómo estamos de tiempo? Súper bien. Epa, pensamos que iba a decir que estábamos mal, pero no estamos bien. Bueno, ok, entonces, la clave para todo esto es entender que todas las resistencias parten de un miedo generalmente, algún tipo de miedo, emprender y crear básicamente genera miedos,
Y la clave es convertir a esos miedos en curiosidad. Cuando uno puede convertir un miedo en curiosidad, uno puede abordar sus resistencias de otra forma, puede abordar su proceso creativo de otra forma, puede abordar su emprendimiento de otra forma, ¿sí? ¿Y cómo puedo convertir un miedo en curiosidad? ¡Chachán! Con una pregunta hiper simple. Cada vez que ustedes tengan un pensamiento autoboicotero, cada vez que tengan un miedo, cada vez que tengan una imagen catastrófica, cada vez que tengan una resistencia, háganse esta pregunta. ¿Qué oportunidad se esconde detrás de esta resistencia, detrás de este miedo, detrás de este pensamiento boicotero, etcétera? Y lo que van a descubrir es que detrás de todas las resistencias que pueden haber, siempre se esconde una oportunidad. Cuando uno visualiza esto, inmediatamente esa resistencia se convierte en curiosidad. ¿Qué tal si me animo a hablar en público? Y bueno, la oportunidad sería que podría presentar mi proyecto a un grupo de emprendedores o a un grupo de inversores. Ah, bueno, listo. Entonces mi miedo de hablar en público se convierte en una oportunidad. Porque si yo lo supero, quizás consigo inversores. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una segunda pausa antes de pasar a las herramientas. ¿Preguntas hasta este momento? Acá me llegó una de Rafael. Buenísimo. Rafa me dice, si bien es cierto que los procesos creativos van a estar ligados a nuestros elementos, capacidades o experiencia, ¿qué pasa cuando queremos probar con alguna idea que surge de los cambios en nuestro entorno, pero que no tenemos herramientas? ¿Cómo saber que debemos desechar la idea por muy en estado de flow que esté? Bueno, casi lo mismo que le respondía a Caro. Rafa, si vos identificás, si a vos se te encendió una chispa en la cabeza porque identificás un cambio en el entorno o una oportunidad, evidentemente tenés algo que se conectó, algo tuyo que se conectó con eso. Quizás no es visible, quizás no es explícito, pero definitivamente hay. Y lo primero que te puedo recomendar yo es que trates de prototiparlo e implementarlo cuanto antes, de hacer un test, de ponerte en contacto con esa realidad para entender realmente de qué se trata. Mucho del proceso de ideación y del proceso creativo tiene que ver con descubrir qué es lo que la creatividad me quiere decir. ¿Sí? Yo puedo visibilizar un vestigio de una oportunidad, pero inmediatamente después tengo que aprender mucho más de eso. Y ahí es donde empieza el diálogo creativo. Pruebo un poquito, escucho lo que me dice la realidad, escucho lo que me dicen otros, veo cómo funciona lo que estoy haciendo, aprendo. Y lo cierto es que cuanto uno más crea, más conoce. Y cuanto uno más crea, más se conoce a sí mismo también. ¿Sí? Bueno, ahora les quiero compartir rápidamente, me voy a tomar 5 minutos, con esto voy a ir hiper rápido. Si paso muy rápido esto, van a buscar mi canal de YouTube, Creatividad en un Minuto. Ahí está mi masterclass de creatividad. Están estas 10 herramientas explicadas con más tiempo y más detalle. En realidad, en ese video hay 20 herramientas. Acá lo resumí en 10. ¿Sí? Pero son 10 herramientas muy concretas para activar el proceso creativo en época de pandemia, sobre todo ahora que podemos implementarlo en nuestra casa, para despertar la chispa de la creatividad. Así que vamos a arrancar con esto. Número 1, el movimiento es fundamental en la creatividad. La creatividad es un proceso dinámico. ¿Sí? El doctor Mario Alonso Puig es un doctor de España, una eminencia, escribió muchísimos libros. Uno de sus últimos libros se llama Reinventarte, creo que es. Es muy bueno, tiene mucho de neurociencia, de psicología, etc. Tiene una frase que es espectacular. El cuerpo resuelve lo que la mente no puede. Y esa es la razón por la cual los grandes creativos salían y salen a moverse para pensar sus ideas. ¿Sí? Desde Woody Allen hasta Tchaikovsky, hasta Freud, hasta Einstein, todos tenían sus rituales de mover el cuerpo, salir a caminar por un parque durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, hacer gimnasia. Yo antes de la cuarentena salía a correr todos los días a las 7 de la tarde y ese es el momento en el cual mi cuerpo empieza a hacer circular la sangre irriga mi cerebro, mi ritmo respiratorio me oxigena, y todo eso hace que mi cerebro empiece a generar mejores conexiones neuronales. Y las conexiones neuronales son la esencia del proceso creativo. Si quiero conectar elementos, necesito que mi cerebro funcione bien. Y el movimiento es una excelente forma de entrar en esa dinámica de la creatividad. Lo segundo, empiezan a utilizar los disparadores visuales. ¿Qué son los disparadores visuales? Son lo que te van a permitir diseñar tu entorno creativo. Agarramos el celular 200 veces por día porque lo vemos 200 veces por día. Si yo escondo el celular en un cajón, lo voy a agarrar menos veces. Razón por la cual, si yo quiero trabajar más en mi emprendimiento, tengo que tener los elementos con los cuales trabajo en mi emprendimiento más a la vista. No guarden los libros en un cajón. No guarden el cuaderno de su emprendimiento en el armario mientras no lo usan. Ténganlo a la vista. Tengan su cuaderno en una mesita de luz. Véanlo. Si ustedes quieren aprender a tocar la guitarra, compran la guitarra,
van a clase y después la guardan en un cajón, en un ropero, perdón, hasta la próxima clase, no van a practicar nunca. Si ustedes tienen la guitarra a la vista, la van a agarrar más seguido. Entonces empiecen a rodearse de disparadores visuales que les permitan conectarse con su creatividad y con su emprendimiento. El proceso creativo se diseña, y para diseñarlo puedo utilizar elementos, puedo hacer que mi entorno me ayude a crear. Cuando hacen esto y lo ponen en práctica, van a descubrir que el entorno crea con ustedes. Que ustedes no son los únicos actores en el proceso creativo, sino que el entorno, todo lo que los rodea, los ayuda a crear. Einstein decía que si tenía solo 1 hora para responder un dilema, él iba a utilizar 55 minutos para reformularse la mayor cantidad de preguntas posible respecto a ese dilema, y que después de hacerse todo ese tipo de preguntas, en solo 5 minutos iba a poder abordar una respuesta. La pregunta es lo que dispara la curiosidad. La curiosidad es lo que dispara el proceso creativo. Cuantas más preguntas se puedan hacer respecto a lo que estén haciendo, mejor. Y ahora cuando les explique mi framework de innovación, vamos a desarrollar un poquito más este tema. Cambiar, acá, bueno, ahora no nos podemos escapar, pero cambiar de ambiente es también un factor que inspira la creatividad. Si yo estoy quemado de trabajar acá, puedo cambiar, irme a la habitación de al lado, me puedo ir a un bar cuando termine la cuarentena, o me puedo ir a pensar a un parque, o salir al balcón, ¿sí? Cuando yo tengo una dinámica en la cual me puedo mover de una habitación a la otra, también está bueno que tenga un lugar para encontrarme con, como pusimos ahí, con tu amante creativa, ¿no? Cuando uno tiene un amante, define un lugar, se va a encontrar ese lugar y se prepara para eso. Entonces, además, como tu pequeño tallercito, tu escritorio, tu rincón en la casa. Este es el lugar en el cual mi emprendimiento cobra forma, este metro cuadrado. Entonces pongo fotos de gente que me inspira, frases inspiradoras, tengo mis elementos, tengo mi compu, tengo la música que me inspira, diseño mi lugar creativo, ¿sí? Bien, tomen agua. Y más ahora en invierno que tomamos menos de 2 litros por día. ¿Por qué? Porque esto es biología pura. Cuanto menos agua tomo, más se me espesa la sangre. Cuanto más se me espesa la sangre, más fuerza tiene que hacer el corazón para que la circulación llegue a todos los rincones del cuerpo. Cuanto más fuerza tiene que hacer el corazón, más cansado me siento. Y si me siento cansado, es muy poco probable que tenga ganas de pensar en ideas, proyectos, creatividad o emprendimiento. Entonces tomen agua. Ayúdense desde la biología del cuerpo a ser mejores emprendedores o emprendedores más activos, ¿sí? Copien, si no saben qué hacer, copien. Todos aprendimos todo copiando. Hay un libro espectacular que se llama Roba como un artista, ¿sí? Googleenlo, está buenísimo. Y básicamente les va a demostrar que todos los procesos creativos empezaron copiando algo más. Copiando y mejorándolo, obviamente, ¿no? Vos empezás copiando algo y después le metés tu impronta. Pero copiando aprendimos a hablar, copiando aprendimos a escribir, copiando aprendimos a tocar un instrumento, copiando aprendemos a programar, copiando aprendemos. Si no se les ocurre algo, copien algo. Dalí solía decir que si Velázquez copiaba un cuadro, le salía un Velázquez. Si venía Picasso y copiaba el mismo cuadro, le salía Picasso, le salía un Picasso. Si venía Dalí y copiaba el mismo cuadro, le salía un Dalí. Si venía un estúpido y copiaba el mismo cuadro, le salía una estupidez. Porque la personalidad es absolutamente imposible de quitar. Entonces, apelen al recurso de la copia, ¿sí? Cambien de lugar, esto ya lo hablamos hace un ratito. Alimenten sus sueños. Y con esto quiero decir lo siguiente. Si ustedes lo último que ven antes de irse a dormir es Instagram, donde todos tenemos en Instagram una vida espectacular, todos somos hermosos, todos viajamos, a todos nos va bien, lo más probable es que cuando yo me duerma y mi subconsciente empiece a hacer su tarea, que son 2 básicamente, por un lado construir la imagen que yo tengo de mí mismo y por otro lado procesar todo lo que viví en el día, al otro día me levanto y mi subconsciente va a verse comparado todo el tiempo con lo último que vio, va a pensar que soy un estúpido porque no estoy teniendo la vida de los demás y me voy a levantar un poquito de mal humor y con el entusiasmo un poquito por abajo. Entonces, alimenten los sueños. Muchos de los grandes creativos de la historia utilizaban el proceso de dormir para alimentar sus ideas. Lean cosas que los inspiren. No miren las redes. Si miren las redes sociales, asegúrense de consumir contenidos que los inspiren y que alimenten a su emprendimiento, ¿sí? Porque el subconsciente juega un rol fundamental en el proceso creativo, ¿ok? Veo que están poniendo wow, nunca lo había pensado. Si les interesa esto, investiguen el proceso de cómo funciona el subconsciente durante los sueños y lean el libro Rituales Cotidianos, cómo trabajan los artistas. Muchos artistas, muchos científicos utilizaban el sueño como etapa de ideación. Es algo que se ejercita, ¿no? Pero es muy importante. Así como es importante la mente enfocada, también es importante la mente desenfocada. Sí, es importante distenderse, es importante relajar, es importante desconectar, la pausa activa, porque la mente desenfocada también piensa ideas. En los momentos en los cuales estamos en otra, también se nos ocurren ideas. Y son generalmente esas ideas que tienen que ver
con nuestro subconsciente y con nuestra parte más profunda. Y finalmente, el último consejo que les quiero dar ante estos últimos 10 minutos de presentación es que traten siempre en la medida de lo posible de añadir un elemento inesperado. ¿Qué es un elemento inesperado? En lo que es el desarrollo de procesos creativos, llamamos elemento inesperado a algo que no tiene que ver con nada. Vos venís haciendo algo, estás trabajando, y de repente traes algo de afuera que no tiene que ver con nada. Un ejercicio que solemos hacer, por ejemplo, cuando estamos ideando con emprendedores, es que vayan a la Wikipedia y aprieten en el botón artículo aleatorio. Y les sale el artículo cualquier cosa, de los chanchos de Sudáfrica, de la biología de los chanchos de Sudáfrica. Entonces el ejercicio consiste en leer ese artículo y tomar un elemento ahí que vos puedas aplicar en alguno de los aspectos de tu emprendimiento. Y esto que les parece descabellado, les puedo asegurar que si hacen el ejercicio, la cabeza siempre va a encontrar una forma de vincularlo. Porque si hay algo que sabe hacer bien el cerebro es asociar ideas. ¿Sí? Entonces, si en algún momento se sienten estancados, se sienten que la cosa no innova, que no avanza o que pasa algo, añadan un elemento inesperado, salgan a tener una nueva experiencia, a investigar algo nuevo, a traer algo que venga de otro mundo. Y eso van a pasar dos cosas cuando uno añade un elemento inesperado. Número uno, te activa la atención. Decís, ¿qué joraca hace esto acá? ¿No? Como que para las antenas. Y número dos, te obliga a recalcular. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso, del tema de recalcular. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aprovecho para no hablar tanto. Tiki, tiki, tiki. Si no, ya vamos a la recta final, donde les voy a compartir un framework concreto de innovación. Agus me dice todo perfecto. Insisto con esto, o soy muy claro o están mirando, no sé qué hay hasta ahora, ¿qué hora es? Las 7. Debe haber ahora en la tele, ¿qué se mira hasta ahora? TN ponen. O los Simpsons en Fox. Bueno, nada, espero que estén acá. Buenísimo. Bien. Avanzo. Igual al final vamos a hacer, si quieren, una última rondita de preguntas. Gracias por avisarme que está todo claro. De la creatividad se pasa a la innovación. Son como dos grandes etapas, ¿no? Si la creatividad es el momento en el cual vos dejás volar la imaginación y jugás y improvisás, etc. El momento en el cual vos bajás a tierra esa creatividad y la implementás en ideas o en proyectos concretos, eso es innovación. Innovación es introducir algo nuevo a lo que estás haciendo. Primero tenés que tener la idea, primero tenés que tener el fenómeno creativo, y luego pasás al paso de la innovación. La innovación se diseña. Lo primero que quiero explicarles es que la innovación no es un suceso. No es que de repente me cruza un rayo esperanzador y me ilumino y me doy cuenta y digo, wow, estoy inspirado. Bueno, no me sale, estoy súper inspirado. No funciona así. La innovación es un proceso, es como un sistema. Es algo que va funcionando y que va evolucionando. Que es un always on. Y la innovación se diseña, ¿sí? Para eso hay que tomar ciertas medidas. Generalmente, la innovación se diseña teniendo en cuenta estos pilares. Número uno, se empieza a tratar de flexibilizar el ambiente. Esto significa que cuanto más rígidos sean mis estructuras, mis reglas, mis pautas, mis creencias, mis limitaciones, menos innovación va a haber. Entonces, paso número uno, si yo quiero empezar a innovar, tengo que empezar a identificar qué cosas puedo flexibilizar, en dónde puedo soltar un poco la amarra, dónde puedo dejar que haya un poquito más de libertad, de juego, de que suceda algo inesperado. Número dos, tengo que observar muchísimo. Los procesos de innovación son grandes procesos de observación, no solo de lo que estoy haciendo yo, sino de lo que está haciendo el mundo, de lo que está haciendo mi entorno y de lo que está pasando. Para innovar tenemos que ser grandes observadores. Número tres, la innovación tiene una etapa de idear, ¿sí? Es una ideación que viene justamente de esta observación y de esta flexibilización de lo que estoy haciendo. Entonces yo pienso ideas con libertad, con pocos condicionamientos, ¿sí? Pienso muchas ideas, después veo cuál implemento, pero muchas veces en los procesos de diseño de innovación cuenta más la cantidad de las ideas que la calidad. Y ahora después les voy a explicar por qué. En el proceso de la innovación también hay un momento en el cual hay que planificar. Una vez que tengo muchas ideas, tengo que elegir alguna y planificar cuáles son los próximos pasos, ¿sí? O sea, y tratar de identificar de qué manera puedo empezar a testear esas nuevas ideas. Y finalmente, esas ideas, una vez que las planifique, las tengo que testear y prototipar. O sea, hacer una versión mínima, como yo les decía antes, ponerlas en contacto con la realidad, dejar que sucedan lo antes posible, para que la realidad me demuestre si esto vale la pena, si el esfuerzo está bueno o no, si me faltó pulir algo, si tengo que aprender algo, si puedo mejorar, etc.
Entonces, estos son los grandes pasos del diseño de la innovación. Flexibilizar el ambiente, observar muchísimo, idear, planificar y prototipar. Y esto no lo hago una vez. Esto no es algo que digo, bueno, una vez en mi vida lo hago y innovo. No, esto es un sistema que lo tengo que tener todo el tiempo funcionando. Sobre la base de las grandes preguntas. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores limitantes? ¿Qué puede ser mejorado? ¿Qué puedo conectar para crear? ¿Cuáles serían los próximos pasos? Etcétera. Recuerden, las preguntas son las que inician la curiosidad inicia la creatividad enciende la innovación. Esa es la cadena, ¿sí? Háganse preguntas. Para bajar esto a tierra, yo hoy les voy a regalar un action plan, ¿sí? Un plan de acción, que con mis alumnos lo hacemos en el transcurso de una semana, pero hoy yo se lo dejo de tarea para que lo hagan cada uno por su cuenta. Es un plan de acción para activar la innovación. Esto lo van a hacer durante 5 días, 6 días, 7 días, ¿sí? Y este plan de acción consta de los siguientes 5 puntos, ¿sí? Cada día te vas a levantar, le vas a hacer una pregunta a tu idea o emprendimiento. Una pregunta de cualquier tipo. Puede ser cualquiera de estas preguntas que yo puse acá antes. O cualquiera que a vos se te ocurre. Y si se te ocurren muchísimas preguntas, vas a elegir una pregunta, ¿sí? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Qué está roto? ¿Por qué me gusta esto y no me gusta aquello? ¿Qué viene funcionando? ¿Dónde hay una oportunidad? Etcétera. Una pregunta, la elegís, la escribís en tu cuaderno. El segundo paso es que respondas a esa pregunta utilizando 2 sombreros distintos. Acá vamos a jugar. Primero te pones tu sombrero, ¿sí? O sea, el sombrero del emprendedor. Y tratás de responder a esa pregunta, con la información que tenés, con tu subjetiva. Y si sentís que te falta información, vas a investigar un poco, y relevás, hablas con otras personas y respondes. Y después te sacás ese sombrero y te pones el sombrero del otro. Te pones el sombrero de tu público, de tu cliente, de tu prospecto, de lo que sea. Y tratás de responder la misma pregunta poniéndote en los zapatos del otro. Y lo que pasa cuando haces esto es que empezás a ver tu emprendimiento desde otro punto de vista. Y empezás a verle otros ángulos y otras asperezas y otras cosas que quizás por estar tan metido en tu propio rollo emprendedor no los ves en el día a día. ¿Entendés? Bien, una vez que respondiste la pregunta desde tu sombrero y del sombrero del otro, todo esto es para hacer en el mismo día, vas a hacer un brainstorming, o sea, utilizando esa pregunta y esas respuestas, vas a pensar ideas libremente o utilizando cualquiera de los métodos de ideación que puedes googlear en internet. Flor de loto, design thinking, método SIT, cualquier método de ideación, o brainstorming, mapa mental, lo que vos quieras. Pensar muchas ideas que tengan que ver con esa pregunta y con esas respuestas. Acá vale más la calidad que la cantidad. Sé libre, no las juzgues, no las filtres, escribílas todas, brainstorming puro y duro. Y cuando terminás, las mirás y elegís una de esas ideas. La que más te atraiga, la que más te genere curiosidad, interés, lo que sea. ¿Sí? Y elegís una de esas ideas y estimas cuáles podrían llegar a ser los primeros pasos para realizarla. Esto no significa que lo tengas que hacer, simplemente lo estimas. Y ahí termina el trabajo del día. Esto una mañana te puede llevar 1 hora, 1 hora y media de trabajo. Y mañana lo haces de nuevo. Y pasado mañana lo haces de nuevo. Y pasado mañana lo haces de nuevo y lo haces durante 7 días. ¿Sí? Y al cabo de esos 7 días, lo que vas a tener son una serie de preguntas importantes que orbitan alrededor de tu emprendimiento. Vas a tener una serie de respuestas desde tu sombrero, desde tu punto de vista, y también desde respuestas que vienen desde la subjetiva del otro. ¿Sí? Vas a tener un montonazo de ideas, porque si hiciste bien la tarea no vas a filtrar nada y vas a escribir aquello que te parece genial y aquello que te parece descabellado. Y también vas a tener un montón de indicios de cuáles podrían ser los primeros pasos para desarrollar cada una de esas ideas. Y aquí viene lo más importante. Acá te comparto un cuadro que si quieren le pueden sacar captura de pantalla, que lo usamos en los talleres. Este cuadro te permite organizar el proceso de diseño de la innovación, ¿no? Cuando terminás y tenés este cuadro completado, vas a poder sacar elementos en común. Y te vas a dar cuenta que en cada día hay algunas cosas que aparecen siempre de manera recurrente. Y que quizás las podés conectar, y que quizás esas cosas que conectás son los próximos pasos, o al menos los indicios de los próximos pasos que tenés que dar adelante en tu emprendimiento para que puedas innovarlos. Esto es un plan de acción. Esto es un plan de acción para innovar. No significa que mientras lo hagas se te va a ocurrir la idea de tu vida. Esto es lo que te propone jugar, esto es lo que te propone cambiar la subjetiva, esto es lo que te propone salir de tus casilleros corrientes, ¿sí? Para poder abordar tu emprendimiento desde otro punto de vista. Generalmente hay mucha gente que hace este ejercicio 1 vez por mes.
La primera semana de cada mes, con tu equipo de trabajo, haces esto. Y después lo dejas. Y las otras semanas te dedicas a ver qué puedes implementar de lo que surgió en esta tarea. A veces vas a poder implementar muchas cosas, a veces muy poquitas. Lo importante es que lo sistematices y que hagas de este ejercicio un juego permanente. Porque si lo haces un juego permanente, permanentemente te vas a estar haciendo preguntas, permanentemente vas a estar cambiando la subjetiva, permanentemente vas a estar ideando y permanentemente vas a estar pensando cómo poder hacer tus ideas realidad. Y eso va a enriquecer infinitamente tu emprendimiento. Pero hay que pasar de la imaginación a la acción. Y esta es una forma de hacerlo. Para esto, y con esto cierro, y ya vamos a las preguntas finales, la innovación es un mindset, es un estado mental. Y tenemos que tener muy en claro que es un proceso y no es un suceso. Que los grandes insights pueden venir de adentro, pueden venir de mi cabecita, como también pueden venir del contacto con la realidad, pueden venir de afuera. Es necesario que reafirmemos y revalidemos nuestras aspiraciones a corto, mediano y largo plazo. O sea, saber por qué hago lo que hago y por qué me estoy esforzando tanto. Eso me ayuda a seguir adelante. También es importante que cuando estamos en un proceso de innovación nos amiguemos con el descarte. Hay una frase de Steve Jobs que me parece genial, que dice que la innovación es decirle que no a un montón de cosas. ¿Sí? Uno tiene muchísimas ideas, pero tiene que decidir por una. Innovación significa eso también. Innovación también es aprender a surfear la ola, y con este dato cierro y terminamos. Este es un estudio que hizo la revista Forbes, junto con la agencia Statista. Le preguntaron a un montón de emprendedores por qué fracasaban en sus emprendimientos. El 42% responde que el mercado no había necesidad, no tenía necesidad de ellos, como que el mercado no estaba listo. Otros responden que se quedaron sin plata, otros responden que no pudieron armar el equipo correcto, etc. El analista en este artículo había llegado a la conclusión de que en realidad la verdadera causa de por qué la mayoría de los emprendedores fracasan está en el último punto. Acá, no sé si se llega a leer que dice failure to pivot. Fallaron en pivotear. ¿Saben lo que es pivotear? Recalcular. Cuando vos entras en contacto con la realidad y la realidad te responde, muchas veces tenés que recalcular. Muchas veces vos empezás a emprender y pensás que tenés que ir para allá, y cuando de repente te das cuenta que la cosa va para otro lado, tenés que recalcular y tenés que pivotear. Los que se reinventan y repivotean más veces son los que terminan arribando a sus objetivos. Quizás no son los que se imaginaban, pero son nuevos objetivos que tienen mucha relación con lo que querían hacer. Los que se resisten a pivotear terminan abandonando en el camino. ¿Sí? Y esto significa un poco lo que les venía diciendo antes, esta apertura a lo inesperado, esta apertura a que la realidad me responda y yo esté dispuesto a recalcular, como el GPS, a recalcular, a cambiar de rumbo, a reanimarme, a recrearme y a redefinir lo que haya que redefinir para seguir adelante. Crear y emprender es como estar en un laberinto. Uno no sabe bien cuál es la salida, más o menos cuándo va a salir o cuándo va a llegar. Pero sí sabemos algo, que de los laberintos se sale caminando. Si vos te quedás parado en un laberinto no salís nunca. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Hay que caminar y hay que avanzar. Y recalcular cuántas veces sea necesario. Vamos a hacer un último ejercicio, mientras piensan si tienen alguna pregunta. Quiero que cada uno de ustedes agarre esa hoja que había dibujado al principio, ¿sí? Con esos puntitos y con esos elementos, y conecten todos los puntos, ya, de manera impulsiva, absolutamente impulsiva, y lo más rápido posible. Conecten todos los puntos. Yo lo voy a hacer ahora mismo, mientras les doy tiempo para que piensen alguna preguntita más para ir cerrando. Conecten todos los puntos. Conecten todos los puntos. Yo voy a conectar, tiki, 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 mis 37 puntos. Tiki, 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 tiki. Ahí está. Pónganme ahí OK si ya los tienen, si ya terminaron de conectarlos. Ahí Luciano me dice que terminó. Ezequiel también. Dani también. Muy bien. Bueno, lo que cada uno de ustedes tiene ahora acá es una forma. Yo les voy a asegurar algo. Ninguno de ustedes dibujó la misma forma que otro. Cada uno de ustedes tiene sus propios puntos. Cada uno de ustedes, al lado de sus propios puntos, tiene sus propios elementos. Y la conexión de sus puntos con sus elementos hace que cada uno de ustedes tiene una forma distinta. Generalmente cuando hacemos el taller todos nos mostramos los cuadernos y vemos que la forma que dibujamos es absolutamente distinta.
Y lo que les quiero decir con esto es lo siguiente. Si ustedes apelan a sus propios elementos y son sinceros y amables con su propio proceso creativo, lo más probable es que lo que ustedes están emprendiendo, lo que ustedes están proyectando, lo que ustedes están creando sea absolutamente original y tenga la forma de ustedes. Pero tienen que ser pacientes, tienen que ser amables y tienen que ser muy sinceros y genuinos y genuinas con lo que están haciendo, ¿sí? Porque de eso se trata emprender y de eso se trata crear. Cuanto más sinceros y genuinos sean con eso, más se van a poder conectar con su emprendimiento y cuanto más conectados estén, mejor se la van a bancar cuando la cosa se ponga cuesta arriba, que a todos nos pasa. En todo momento del emprendimiento a veces te entusiasma y a veces baja y a veces sube y a veces baja. Y ahí está bueno que mires tu cuaderno y te des cuenta que vos tenés una única visión del mundo. Como vos ves las cosas, no la ve nadie más, que nadie puede saber lo que vos tenés en la cabeza, que hay muchísimo valor en tu capacidad de crear esa idea o ese emprendimiento que tenés ganas de llevar adelante. Bueno, tiempo. Me pasé 10 minutos. Che, gracias a todos. Si tienen preguntas, hablen ahora o callen para siempre. Espero que les haya gustado. Me encantaría que me pongan ahí en el chat si les gustó, si no, después me pueden mandar un mensaje o lo que sea. Les voy a ir dejando acá mi información de contacto. En mi laboratorio Gaiki, ahí está la dirección, gaiki.org. Si no, me siguen en Instagram, subo un montón de videos sobre creatividad. O mi email, si tienen preguntas o consultas. Gracias nuevamente a la maquinita, gracias a Barbie, gracias a Irene, gracias a, Acá bueno, estoy. Romy. Ahí está Barbie, hola. Te quiero agradecer un montón, los comentarios son excelentes, no sé si estás leyendo. La A verdad, ver, Chi. excelente, genial, muy bueno, muchas gracias, dice Cristóbal, Ay, qué bueno. que se les dispararon un montón de ideas, así que muchísimas, muchísimas gracias por este tiempo, gracias a todos los maquineros y las maquineras. Nos encontramos, si quieren, la semana que viene a las 18 horas en otra MQCO Talks, y vamos a estar conectados también con muchas otras actividades y experiencias que tenemos para ustedes. Así que muchas gracias, Facundo. Hacemos un aplauso virtual y estamos... Gracias, Barbie. Un placer. Estamos en contacto. Hasta la próxima. Gracias a todos. Buenas noches.